Yo me llamo Justin Burkholder, eso es lo menos importante. Pertenezco a una iglesia, se llama Iglesia Reforma. Es un placer el poder servir a ustedes de esta manera. Estoy dando un taller acerca de... Estoy hablando acerca de santidad, no porque soy experto en el tema, ¿verdad? Espero que entendamos que la palabra de Dios obviamente nos habla de muchos diferentes temas que vamos aprendiendo poco a poco. Entonces, para mí es un placer, un honor poder estar con ustedes. Si está bien, quisiera iniciar con una palabra de oración. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia por nosotros. Padre, pedimos que tú nos hables en medio de este tiempo. Padre, que tu palabra sea clara. Señor, para los que estamos sirviendo en el ministerio, pido, Padre, que tú seas el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestro amor. Que tú seas, Señor, el propósito. Que sea tu gloria y tu honra que nosotros perseguimos. Y por ende, Señor, que nosotros podamos huir de toda idolatría, huir de todo pecado. Con el fin, Señor, de hacer grande el nombre de Cristo. Eso es nuestro anhelo, eso es nuestro deseo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En Acts 29 nosotros hacemos algo que se llama coaching. Ahora, cuando oyen coaching, creo que todos tenemos un entendimiento de eso en el mundo empresarial. El coaching que se ofrece en Acts 29 es un poquito parecido, pero muy diferente al mismo tiempo. Cada plantador que sale a plantar una iglesia con Acts 29 se le asigna un coach. Y ese coach es alguien que ya está en el proceso o ya ha plantado una iglesia y es alguien que camina con el plantador, no solo en cuanto a su profesión, pero en cuanto a su vida. El plantador camina con este otro plantador con el fin de hacerle las preguntas difíciles acerca de su matrimonio, acerca de su familia, acerca de su vida, acerca de sus disciplinas espirituales. Asegura que este plantador está caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, se me ocurrió en esta semana... Sería muy fascinante para mí, sería muy interesante si al salir a ser un plantador se me hubieran asignado al apóstol Pablo a ser mi coach, ¿verdad? Eso sería fascinante, sería interesante. ¿Qué es lo que diría el apóstol Pablo acerca de la plantación de iglesias en 2016? ¿Qué es lo que diría el apóstol Pablo acerca del estado de las iglesias en 2016? ¿Cuáles serían los consejos de Pablo a un plantador joven? ¿Qué diría Pablo a un hombre que yo estoy iniciando en cuanto a mi familia? Tengo una hija de 2 años, tenemos una que viene en camino. ¿Qué diría Pablo a un papá joven que también está pastoreando y que también está plantando? Y la ventaja es que nosotros no tenemos que adivinar. Pablo escribió 2 libros a Timoteo. Timoteo era un pastor joven. Era alguien quien Pablo estaba caminando con él, Pablo estaba compartiendo la vida con él, era alguien que había caminado e ido a hacer ministerio con Pablo. Y Pablo le da a Timoteo ciertos consejos acerca de su vida y su ministerio. Entonces, si tienen ahí sus Biblias, quiero que nosotros veamos 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo 4. Y vamos a estar en versículos 6 al 16. Si ya encendieron su Biblia o ya encontraron el pasaje. Antes se podía escuchar las hojas de la Biblia pasando hasta que la gente lo encontraba. Ahora ya no sabes cuándo la gente ya encontró el pasaje, pero ni modo. 1 Timoteo 4, versículos 6 al 16. Pablo dice así: Al señalar estas cosas a los hermanos, se refiere a apostasía, que él habla en los primeros 5 versículos de 1 Timoteo 4. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza.
No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición en manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y luego termina con el versículo que muchos conocemos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto por ti mismo como para los que te escuchan. Pablo en este versículo, en este pasaje, le da a Timoteo muchos diferentes consejos. Pero más que eso, él establece un estándar, un parámetro muy alto para el pastor de una iglesia. Ahora, me rehúso a decir que hay un estándar alto para el pastor, porque hay un estándar alto para el cristiano. Y el pastor, siendo pastor de ciertas ovejas, también sigue siendo oveja, y todo lo que la palabra pide del cristiano también lo pide el pastor. Y hay tal vez algunas cosas que se pide del anciano. Pero aun si nosotros vemos los requisitos en 1 Timoteo 3, ¿cuáles de esas cosas nosotros diríamos a eso ya no aplica al cristiano? Realmente es el aspirar a ser anciano, es el primero. La mayoría de las cosas que se pide del anciano, que se pide del pastor, se pide del cristiano. Pero Pablo está estableciendo para Timoteo un parámetro muy alto para su liderazgo. Él le dice: será un buen ministro, nutrido con las palabras de fe y buena doctrina. Le dice que tenga nada que ver con fábulas profanas, que se discipline para la piedad, que su esperanza sea puesta en el Dios vivo, el Salvador de todo hombre, que sea Él un ejemplo en conducta, amor, fe y pureza. Que no descuide de su don, y concluye con esa frase que resume todo: ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de tu enseñanza. Para todo creyente la santidad importa, pero hay algo particular, hay algo específico en cuanto al ministro de Jesús, porque el trabajo es algo específico, es algo particular. Vamos a hablarlo más adelante, pero hay ciertas tentaciones, hay ciertas amenazas que existen por estar en el ministerio, con que el pastor tiene que aprender a pelear y luchar en su propio corazón. Pero para los que están y no están convencidos que la santidad simplemente es un tema que importa a Dios, vamos a leer algunos versículos, porque creo que la santidad es muy importante. Levítico 20:26, sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo. Deuteronomio 26, y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. Levítico 20, santifíquense pues y sean santos. 1 Pedro 1, 15 al 16, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Hebreos 12, 14, busquen la paz con todos y la santidad. 2 Corintios 7, por tanto, amados, limpiémonos de toda inmundicia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esos solo son 6 versículos de muchos. La santidad es un tema sumamente importante a lo largo de la palabra de Dios. Nosotros no podemos ignorar el hecho de que hay un proceso de santificación donde Dios está obrando en el cristiano para que se vuelva más y más conformado a la imagen de Jesús. Cuando Pablo le termina hablando a Timoteo, le da 2 categorías generales que creo que nos ayuda a entender para el ministro qué significa esta santidad. Primero le dice que se cuide a sí mismo, y le dice que cuide de la enseñanza. De cierta forma le está diciendo a Timoteo que lo que Dios requiere del pastor, del líder, del ministro, es santidad en su vida y santidad en su enseñanza. Entonces quiero más o menos usar esas 2 categorías, tal vez no tan blanco y negro, pero nos ayudan a dar un poquito de un parámetro. Cuando hablamos de la santidad, creo que lo más importante es definir a qué nos referimos cuando hablamos de la santidad. Porque hoy en día nosotros podríamos decir qué es la santidad, y yo creo que vamos a recibir cientos de definiciones. Y hay muchas definiciones, y la santidad en ciertas denominaciones puede significar esto, la santidad en ciertas iglesias puede significar esto. Entonces quiero asentar para nosotros una definición que es funcional para lo que nosotros estamos hablando, una definición que yo considero que es bíblica. Para muchos la definición de la santidad es vivir apartado, obedeciendo los mandamientos que Dios nos ha dejado. Es una vida de pureza y de obediencia delante de Dios. Sin embargo, para muchos que hemos crecido en ciertos trasfondos, eso se ha vuelto un legalismo que eleva mandamientos que quizás no son tan claros en la palabra de Dios a un nivel ya de rechazar nuestra santidad si hacemos tal cosa. Entonces, el simplemente seguir o cumplir con los mandamientos se ha vuelto en ciertas iglesias, en ciertos trasfondos, en el mío, un legalismo. Y para mí, en la iglesia actual,
hablamos de la santidad como si fuera un listado de comportamientos con que tenemos que cumplir para ser santo. Y mientras creo que hay verdad, la palabra de Dios exige que el cristiano haga y no haga ciertas cosas, hay algo que está por debajo de esa obediencia. Es lo que nosotros vemos en Mateo 22, 37 al 40. Vamos a definirlo así: la santidad verdadera es amor a Dios sobre todas las cosas en toda la vida. La santidad es amor a Dios sobre todas las cosas en toda la vida. Mateo 22, llegan ciertos profesionales en la ley a hablar con Jesús y le preguntaron cuál es la ley más importante, cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús les contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús establece perfectamente que todas las leyes, todo el estándar de Dios depende de estos dos mandamientos. Que no es solo una obediencia robótica, un estándar inanimado, sino que la verdadera santidad es primero un concepto relacional. Es primero un concepto de adoración, es primero un tema de amor, y de eso fluye una obediencia al estándar de Dios. La santidad verdadera es amor a Dios sobre todas las cosas en toda la vida. Ahora, es lo mismo lo que dice Jesús en Juan 14. Dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. La santidad verdadera es amor a Dios sobre todas las cosas en toda la vida. Entonces, la primera pregunta en cuanto a la santidad no es si has cumplido con las reglas, pero si Dios es el objeto de tu adoración y de tu amor. Si Dios realmente es el centro de toda tu vida, si Él es la persona que ocupa tu mente, que ocupa tu energía, que ocupa tus recursos, que ocupa tu tiempo, que Él es el objeto de nuestra adoración y de nuestro amor. No simplemente es un seguir robóticamente cierto estándar, es caminar en amor y adoración a Él. Esto es cuando nosotros hablamos de esta adoración. Paul Tripp dice: por diseño de Dios somos adoradores. La adoración no es primero una actividad, la adoración primero es nuestra identidad. Eso significa que todo lo que tú y yo hacemos y decimos es un producto de nuestra adoración. Todo lo que tú y yo hacemos y decimos es un producto de nuestra adoración. Esto es lo mismo de lo que dice aún Jesús en Mateo 6. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. O sea que las cosas en que nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestra energía, demuestra lo que nosotros estamos adorando y alabando. Eso significa que cuando Dios es el objeto de nuestra adoración y de nuestro amor, las cosas que nosotros hacemos en el ministerio van a ser las cosas que le agradan a Él. Eso significa que nuestros eventos, nuestras iniciativas, nuestros programas serán para Él, nuestras prédicas, nuestras reuniones, las iglesias que plantamos existirán para gloria de Él, porque lo que hacemos y decimos proviene de nuestra adoración. La santidad verdadera es amor a Dios sobre todas las cosas en toda la vida. Eso significa para el cristiano que amar a Dios sobre todas las cosas tiene una parte, eso es lo positivo. Tiene un lado negativo, ¿verdad? No amar y no adorar todas las cosas que no son Dios. La verdadera santidad entonces va a ser guerra contra la idolatría. La verdadera santidad va a ser guerra contra la idolatría. El riesgo del ministerio es cuando el pastor deja que otras cosas se vuelvan el objeto de su adoración y amor. En el ministerio hay un bombardeo constante de tentaciones a adorar y amar otras cosas en vez de a Dios. John Piper define un ídolo así, me gusta mucho su definición. Un ídolo es algo que estás dispuesto a pecar para conseguirlo o pecar si no lo consigues. Un ídolo que es algo que estás dispuesto a pecar para conseguirlo o pecar si no lo consigues. Y vemos a muchos pastores hoy en día que están cayendo en gran pecado porque sus ojos estaban puestos en algo que no es Dios. Sus ojos, su energía, sus recursos, su tiempo, todo eso iba dirigido a algo que no era amor y adoración a Dios. Pastores han puesto sus ojos en el éxito, en tener grandes plataformas, en tener grandes grupos de personas y están dispuestos a hacer lo que ellos tengan que hacer para cumplirlo. Y terminan cayendo en pecado si no lo consiguen.
Sus ojos estaban puestos en la afirmación de la gente en vez de Dios. Estaban puestos en el poder en vez de Dios. Estaban puestos en el dinero, en la fama, en el control. Y en realidad, por debajo de todos estos, los ojos de muchos pastores estaban simplemente puestos en sí mismos. Y si hay algo, pastor, líder, ministro, con que nosotros tenemos que luchar a diario, es asegurar que Dios es el objeto de nuestra adoración y nuestro amor sobre todas las cosas, en toda la vida. Al momento que eso cambia, con eso se va la santidad. Al momento que nuestros ojos no están puestos en Él como el objeto de nuestra adoración y amor, sale también la santidad. Para el pastor, líder, ministro, es tan importante que esté examinando su corazón a menudo para asegurar que estos ídolos no están surgiendo en su vida. El pastor tiene que estar examinando no solo lo que es que hace en el ministerio. Creo que nos entrenan, especialmente en la cultura ministerial, nos entrenan a evaluar si lo que estamos haciendo es bueno. ¿Cómo estuvo el último programa? ¿Cómo está esta iniciativa? ¿Qué estás logrando? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son los resultados? El pastor no solo evalúa lo que hace, evalúa por qué lo hace, que demuestra ya el tema del corazón. La santidad es amar a Dios sobre todas las cosas en toda la vida. Eso significa que nosotros haremos guerra contra las amenazas de usar el ministerio para adorar o amar a nuestros propios ídolos. Cuando tenía 20 años, estaba en la U. Fui a la U en Chicago, mi familia vivía en Ohio, entonces estaba en mi apartamento ahí en la U y recibí una llamada y era mi mamá. Mi mamá decía: Justin, tengo unas noticias muy difíciles. Yo crecí en el ministerio, mi papá era pastor, tengo tíos que son pastores, tengo primos que son pastores, por alguna razón todos decidimos irnos por esa carrera. Recibí una llamada con noticias muy difíciles. Mamá dice: quiero que sepas algo porque es bueno que lo sepas en la etapa en que te encuentras. Apenas nos enteramos que tu tío, quien era pastor de adoración, había engañado a tu tía 3 veces. Él salió de la casa, no lo podemos encontrar, él ha estado mintiendo por años y él está dispuesto a tirar todo el ministerio y toda su familia porque él quiere perseguir lo que él quiere. Era un proceso de años. Intentamos hablar, él no quiere nada que ver con Dios. Él hasta el día de hoy se considera ateo, no cree que Dios existe. Esto es un hombre que estaba parado delante de congregaciones por años, dirigiendo a gente en alabanza. ¿Cuál fue el problema? Dios no fue el objeto de su adoración y su amor. Y si nosotros, los ministros, fácilmente nos perdemos y nos desviamos y empezamos a buscar nuestra identidad, empezamos a buscar otras cosas que no es Dios, terminaremos igual. O peor, nos quedamos en el ministerio y nuestro pecado jamás se descubre. Cuando estaba sirviendo en la iglesia en los Estados Unidos, se me acercó uno de los diáconos de la iglesia y me dijo: Justin, tengo que tener una conversación muy difícil contigo. Me enteré que el pastor de jóvenes, yo era el pastor principal de un campus, de una iglesia que plantaba iglesias en los Estados Unidos, el pastor de jóvenes, nos enteramos que él estaba pidiendo fotos de las patojas en el grupo de jóvenes, de ellas en su traje de ir a nadar, de diferente ropa, así. El pastor de jóvenes era mi hermano. Y otra vez, volvemos al mismo tema. Ahora, agradezco a Dios que Él me haya dado estas lecciones personales, pero espero que usted no tenga que pasar eso. Espero que usted no tenga que pasar eso en su propia vida o en la vida de un ministro, hermano, un ministro, compañero. En Acts 29, ahorita nosotros tenemos un trasfondo de ciertos pastores que están cometiendo grandes errores y han tenido que salir de su ministerio por lo mismo. Porque Dios no fue el objeto de su adoración, porque Dios no fue el objeto de su amor. Y terminaron buscando algo, buscando su identidad, buscando su significado, buscando su valor en el ministerio. Creo que lo pone muy claro Jesús cuando Él dice: amar al Señor tu Dios
con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón. Esa santidad requiere tener a otras personas en tu vida, quienes tienen la libertad de hacerte todo tipo de preguntas. Yo creo que como pastores nosotros vivimos en el mundo ministerial muy solos. Cuando estábamos de viaje con mi tío después de que todo esto surgió, íbamos en el carro yo, mi papá y mi tío. Y mi papá es un hombre muy sabio, muy sabio. Y sentado ahí yo tengo 20 años, estoy aprendiendo todo de teología, estoy aprendiendo todo del ministerio, yo estoy tan animado a poder salir y trabajar en la iglesia. Y él dice, mira, le dice a mi tío, mira, me gustaría hacerte una pregunta para que Justin pueda escuchar la respuesta. ¿Cómo es que llegaste a este punto? Y mi tío dice, yo ya sabía a quién había contado cada secreto y yo podía mantener perfectamente todas las mentiras. Él no tenía ni a una sola persona en su vida que le conocía. Todas las personas estaban engañadas. Y la cantidad de pastores que se encuentran en esa situación es absolutamente trágico. Y por intentar aparentar un éxito ministerial dejan su vida tirada. Por intentar aparentar un éxito ministerial dejan sus familias tiradas. Por dejar aparentar un éxito ministerial dejan sus esposas tiradas. Y eso ya no es éxito. Eso es fracaso total. La santidad es amar a Dios sobre todas las cosas, en toda la vida. Pero no solo requiere hacer guerra contra la idolatría, la santidad requiere dedicación a la palabra. En versículo 13, Pablo dice a Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. El que quiere amar a Dios sobre todas las cosas tiene que amar la palabra de Dios. En ella Dios se ha revelado en su plenitud. ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Quieres enamorarte más de Dios? ¿Quieres adorar a Dios? Ocúpate con la lectura de las Escrituras. Ahora imagino que Pablo principalmente se refiere a lo público, pero no cabe duda que la verdad es igual en lo privado. El pastor que no está fomentando una relación privada con Dios en la lectura de su palabra y en la oración, seguro que caerá en todo tipo de idolatría. Todo tipo de otra cosa se volverá el objeto de su adoración y amor. La palabra de Dios es la palabra de redención, es la historia de Cristo, es la historia que explica exactamente cómo es que rebeldes, perdidos, ciegos como tú y yo podemos llegar a ser hijos de Dios. La palabra es pura vitamina de Dios para nuestra santidad. Satura tu vida con la palabra, escudriña la palabra, aliméntate diariamente con esta palabra. Jerry Bridges dice, cada cristiano que avanza en cuanto a la santidad ha disciplinado su vida para tener tiempo en la Biblia. Cada cristiano que avanza en su santidad ha disciplinado su vida para tener tiempo en la Biblia. Y la belleza de la lectura de la palabra de Dios es que tenemos la promesa del autor de Hebreos. Esta palabra no solo es cualquiera. Esta palabra no es solo un contenido, un montón de historias que nosotros tenemos. Esta palabra es, el autor de Hebreos dice, viva y eficaz. Esta palabra hace cirugía en nuestro corazón. Cuando era más joven, tenía como 12, 13 años, mi papá, habíamos salido a jugar básquetbol el día anterior. Mi papá era más gordito que yo, era bien alimentado. Y muy bien alimentado con cosas que tal vez no le deberían haber alimentado. Entonces, y esto parece broma, pero ahora se va a poner muy serio, perdón. Tuvo un infarto. Pero sigue vivo, no se preocupen, mi papá sigue vigente, no había ningún problema. Pero tuvo un infarto y mi papá tenía 36 años al tener ese infarto, entonces ya me están cuidando. Tenía a los 36 años un infarto, él tenía que tener una cirugía de, ¿cómo le dice? Triple bypass. Triple bypass. Esas son las fáciles, me gustan esas, triple bypass. ¿Qué significa? Que lo que ellos tenían que hacer es entrar, quitarle parte de la vena de la pierna y lo usaron para aquí en su corazón para pasar las áreas del corazón donde había blocaje, ¿cómo le dicen? Blockage, bloqueo. Y estoy explicando bien la cirugía, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos nuestra anestesióloga que me está ubicando un poquito. Y para pasar donde estaban esos bloqueos para que la sangre podía fluir en el corazón. Ahora, de cierta manera yo creo que la palabra de Dios, siendo viva y eficaz, hace lo mismo. Que nosotros en nuestra vida, nosotros experimentamos en nuestro propio corazón espiritualmente, necesitamos esa cirugía.
Necesitamos algo que esté fuera de nosotros, que puede entrar y puede obrar y trabajar en el corazón del hombre para asegurar que no hay esos estorbos en nuestro caminar espiritual. Y la palabra de Dios hace eso. De la misma manera que mi papá no hubiera sobrevivido si no fuera por esa operación, nosotros los cristianos estamos bajo cirugía constante. Siempre estamos bajo esa cirugía donde la palabra de Dios, siendo viva y eficaz, nos está operando al nivel de nuestro corazón para revelar nuestro pecado, para demostrar la grandeza del Evangelio y para exaltar al nombre de Cristo. La palabra de Dios hace lo mismo. Es lo mismo que dice Jesús en Juan 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La santidad requiere una dedicación a la palabra de Dios. Pero lo interesante en este pasaje de 1 Timoteo es que tan cerca está el tema de la santidad del ministro y está el tema de la enseñanza del ministro. Pablo, en varios diferentes puntos en este párrafo, él dice: enséñalo, exhórtalo, cuídate a ti mismo y cuida tu enseñanza. Pablo está siempre llegando a estos dos temas y la pregunta realmente es, para el ministro, ¿cuál es esta relación? ¿Cuál es la relación entre lo que enseñamos y lo que nosotros vivimos? Ian Bounds dice: un corazón preparado es mejor que un sermón preparado. Un corazón preparado podrá preparar sermones. Un corazón preparado es mejor que un sermón preparado. Un corazón preparado podrá preparar sermones. La santidad y la vida está sumamente conectada para nosotros los que enseñamos. Esto nos debería dar un temor santo, una reverencia en cuanto a lo que enseñamos y una dedicación no solo a prepararnos, pero a aplicar lo que estamos enseñando. Muchos de nosotros predicamos y enseñamos mucho. Tal vez cada semana estamos en un lugar enseñando, dando cierta capacitación, predicando en algún lugar, y es mucha labor solo el preparar esos temas. Pero el asegurar que nosotros hemos expuesto nuestro mismo corazón a esa temática cada vez que nosotros preparamos, cada vez que nosotros enseñamos, eso ya es, como diríamos aquí, otros 20 pesos. ¿Verdad? Eso ya es mucho más trabajo en ese sentido. Una de las amenazas al predicador es pensar que ellos se paran a predicar a los demás. Esta gente me llega a escuchar porque yo tengo respuestas, porque yo tengo experiencia, porque yo soy el experto, porque yo ya logré, porque yo ya avancé. Su primera audiencia, la primera audiencia en cualquier enseñanza es usted mismo. Si usted no está aplicando lo que usted está enseñando, mejor ni enseñe. Santiago 3 dice: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Ahora, hoy en día, preguntémonos en cuanto a nuestro desarrollo de liderazgo, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Quieres ser maestro? Mejor no lo hagas. ¿Sabes qué? Sé que muchos quieren ser maestros, mejor no lo hagan. Es lo que dice Santiago. Es lo contrario a lo que nosotros pensaríamos es un desarrollo de liderazgo exitoso. No, que más sean maestros. Santiago dice: no, tranquilo. El enseñar es un tema muy difícil, muy complicado. Hay mucho más conciencia que quizás uno tiene a la verdad. Hay mucha más información que uno tiene que aplicar a su vida. Dice que recibiremos el doble de juicio, un juicio más severo. Cuando el líder cristiano está enseñando mucho y está aplicando primero eso en su vida, lo que está enseñando, y cuando su enseñanza es arraigada en la palabra de Dios, el que enseña la palabra será santo. Porque lo que está escuchando constantemente es la palabra de Dios. Si estamos predicando la palabra, estamos preparando la palabra, estamos enseñando la palabra, lo que yo voy a estar escuchando, y especialmente si estamos aplicando la palabra, va a ser la palabra de Dios y mi vida va a ser diferente. Por eso creo que Pablo amarra estos conceptos de enseñanza y vida. Pero si mi enseñanza no va de la mano de la palabra de Dios, lo que yo voy a estar escuchando son cualquier cosa que Justin inventa. Lo que yo voy a estar escuchando es cualquier cosa que se me ocurre. Y Pablo, creo que con razón, le dice a Timoteo en muchos diferentes lugares en estos dos libros
que él debería ser una persona quien maneja bien la palabra. En 2 Timoteo 2:15 dice que maneje la palabra con precisión. En nuestro pasaje aquí en 1 Timoteo, él dice que él se cuide de sí mismo y también de su enseñanza. En 2 Timoteo 3, él dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil. Y le dice en 2 Timoteo 4 que él se dedique dentro de tiempo y fuera de tiempo a predicar la palabra. Le dice en versículo 3, entre tanto, ocúpate con la lectura de la enseñanza, enseñándolo, exhortando en ella. Ocuparse de las escrituras es un gana-gana para el ministro. No solo enseña bien, tiene un impacto en su vida. Crece en santidad en ambos casos. Cuando el líder se ocupa de las escrituras en su vida personal, eso tiene gran efecto sobre su vida ministerial. Y cuando se ocupa de las escrituras en su vida ministerial, eso tiene gran efecto en su vida personal. Amar a Dios sobre todas las cosas en toda la vida. Ahora, si quieren aprender un poquito más acerca de lo que es predicación de la palabra, Jairo tiene otro taller que viene más en la tarde y ahí pueden participar en ese taller. Pero vamos a seguir con el libro. Yo creo que la santidad, y esto no necesariamente está en el pasaje del día de hoy, pero creo que vale la pena el hablarlo. La santidad para el ministro es éxito. Cuando hablamos nosotros de plantando iglesias exitosas, sabíamos que el título era un poquito escandaloso. Sabemos que el título era un poquito escandaloso porque la gente dice, híjole, estos de Acts 29 ya se fueron a otro mundo, ¿verdad? ¿Qué nos van a enseñar? ¿Qué nos van a capacitar? Y ha sido sumamente importante el redefinir qué es el éxito. Para el ministro, el éxito es la santidad. Para el ministro, el éxito es fidelidad a Dios y fidelidad a su palabra. Y nosotros hoy en día escuchamos todo tipo de definición. Que tal vez, bueno, no estás haciendo las cosas tan bien en tu vida, pero, puchicas, esa plataforma que tienes, sí es grande. ¿Sabes cuántos seguidores tenés en Twitter? Genial. Definimos el éxito de una manera como la define la cultura. En versículo 16, Pablo dice, porque haciendo esto, cuidándote de ti mismo y cuidando de tu enseñanza, asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Fidelidad a Dios en tu vida y fidelidad a Dios en tu enseñanza es como otros entenderán el evangelio y por ende serán salvos. ¿Sí? En ese sentido, no solo tu predicación predica. Pablo no está diciendo que la salvación de todos depende de la vida de Timoteo, sino que cuando el ministro se ocupa de amar a Dios sobre todas las cosas y por encima de eso se ocupa amar la palabra de Dios en toda su enseñanza, el resultado es gente cambiada y convertida. Que simple y sencillamente, fidelidad a Dios en toda la vida ministerial es la única definición bíblica del éxito. La única. Y hoy en día mucho del ministerio cristiano se ha pervertido con definiciones no bíblicas del éxito ministerial. Y cuando ponemos esta definición bíblica del éxito ministerial, o cuando perdemos esta definición bíblica del éxito ministerial, suceden una de dos cosas. Hombres fallan en el ministerio porque su enfoque era una definición del éxito no bíblica. Lo hemos visto, ya les he explicado historias. Vemos a hombres quienes han puesto su mirada, su perspectiva en su marca, en su plataforma, en la cantidad de gente que está llegando, en la cantidad de iglesias que están plantando, en la cantidad de invitaciones que reciben a conferencias. Y por no poder eso realmente llenar su corazón, por no poder eso ser un objeto de adoración válido, terminan ellos fracasando. Porque eso jamás llena el corazón humano. Suele suceder que los hombres fracasan. O, por otro lado, logran el éxito en el ministerio, pero fallan en su vida. Hay muchos hombres, Renaud lo habló anoche, hay muchos hombres que están dejando su familia a un lado por perseguir el trabajo, están dejando sus matrimonios a un lado por querer perseguir el trabajo, el éxito ministerial. No sé quién lo dice, pero hay una frase: no vayas a engañar a tu esposa con la iglesia. Y yo creo que hay muchos pastores, ministros, líderes hoy en día quienes eso están haciendo. La última vez que ellos realmente pudieron
compartir con su esposa, animarla a ella, estar con ella. No lo recuerdan. Porque están tan ocupados intentando hacer que camine la gran máquina del ministerio. No tienen tiempo para sentarse en el suelo a jugar con sus hijos. Porque están intentando hacer caminar la gran máquina del ministerio. Y nosotros estábamos haciendo un assessment el año pasado de un plantador. Y a veces lo engañoso de esto es que el pastor o el ministro ni se da cuenta. Ni se da cuenta la esposa. Estamos sentados ahí y estaba compartiendo esta pareja y la esposa dijo, sí, parece que de repente mucho en los últimos meses los niños están preguntando si papá va a estar en la casa hoy. Y solo lo dijo así, de pasada, y luego sigo, pero digo, espérate, ¿escuchaste lo que apenas dijiste? ¿Escuchaste lo que eso está diciendo de la santidad de este pastor? Está más preocupado en el crecimiento de su ministerio que en la crianza de sus hijos. Está más preocupado en el éxito de su ministerio que en su propia vida de santidad delante de Dios. Y yo creo que es algo que cada uno de nosotros que estamos en la iglesia tenemos que aprender a primero amar a Dios, adorar a Dios sobre todas las cosas en toda la vida, que Él sea el objeto de nuestra adoración. Y hoy en día, especialmente en Guatemala, si podemos ser sinceros, la iglesia está llena de hombres y líderes quienes son un grande éxito en su plataforma ministerial, pero son un gran fracaso en su vida personal. Tenemos a hombres hoy en día quienes su plataforma es enorme, pero tienen nada de ética en su ministerio. Manipulan, roban, controlan a la gente. Tenemos a hombres quienes tienen grandes dones, pero no tienen ni una gota de amor para su prójimo. Tenemos a grandes oradores quienes pueden mover a una gran audiencia, pero por detrás de la vida ministerial están adictos a la pornografía, la bebida, el poder, el dinero, el sexo. Y siguen creyendo que son un éxito porque su plataforma es impresionante. Fallan en su ministerio, fallan como papás, fallan como hombres, pero en lo visible parecen ser un éxito. La única definición bíblica del éxito ministerial es fidelidad y amor a Dios sobre todas las cosas en toda la vida. Jesús lo dice así en Marcos 8. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O de qué le sirve al hombre ser un éxito, tener una gran plataforma, sin poder servir a su esposa, sin poder ser el papá que Dios le ha llamado a ser? Mira, Jesús aún lo dice. Muchos llegarán a decir, pero si yo sané en tu nombre, hice milagros en tu nombre. ¿Qué dice Jesús? Pero no te conozco. Hermanos, especialmente para Acts 29, hermanos que están sirviendo en Guatemala, seamos hombres, pastores, líderes, ministros, ministras, diáconos, diaconisas, seamos gente quien se ocupa con la adoración y amor a Dios sobre todas las cosas en toda la vida. Y oramos que Dios bendiga nuestros ministerios. Pero si no lo bendice, seamos satisfechos en Cristo. Que eso es el significado verdadero de Filipenses 4:13, ¿verdad? Pablo dice, en riqueza o en escasez, todo lo puedo, todo lo tengo, nada me falta en Cristo que me fortalece. Hermano, hermana, nuestro ministerio es secundario a nuestra santidad delante de Dios. Y yo espero que nosotros nos ocupemos mucho más con amar a Dios sobre todas las cosas que buscar la nueva estrategia, buscar la nueva metodología, buscar la próxima forma o manera de poder alcanzar a más personas. Porque yo te prometo que cuando nosotros llegamos al cielo, si por casualidad hay una fila de los exitosos, esa fila será llena de la gente quienes Dios fue el objeto de su adoración, el objeto de su amor. La única definición bíblica del éxito, una iglesia exitosa, es una iglesia quien ama a Dios sobre todas las cosas en toda la vida. Oremos.
Gracias, Dios, por tu misericordia, que por alguna razón tú has decidido usar hombres pecaminosos como yo, Señor. No lo entendemos, no hace sentido, Dios. Si no fuera por tu gracia, ni podría decir dónde yo estaría. Entonces no hace ningún sentido el jactarme en mi éxito, porque eso ni existe. Padre, pero yo pido que nuestra jactancia sea la cruz de Cristo, quien es necedad al mundo, quien usa a los débiles, a los necios, a los quebrantados, y que por amor a nosotros, obra en nosotros para santificarnos. Entonces, Dios, en esas áreas donde tú no eres el objeto de nuestra adoración y amor, desafíanos, revélalo a nuestro corazón, Padre, para que podamos arrepentirnos y dejar eso todo sobre tu cruz. Dios, pedimos que tú levantes hombres, mujeres, líderes, ministros, pastores, ancianos, quienes se ocupan principalmente con su fidelidad a Dios y su palabra. Padre, pedimos que tú hagas eso aquí en Guatemala. Señor, que ya no tengamos que escuchar historias de líderes que han fracasado totalmente. Pero aún, Padre, cuando las escuchamos, recuérdanos que solo hay uno que merece nuestra esperanza. Solo hay uno que merece nuestra fe, y eso es Cristo. Gracias, Padre, por tu amor a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.